de un día más de vida, agradecido de tanto su amor y Dios es bueno. Yo, como digo yo y escribo, extremadamente bueno. Dios es único. A Él es el que tenemos que buscar para el mejor consejo y refugiarnos en Él, rendirnos en Él. Olvidarnos de nuestro ministerio, olvidarnos de cuando estemos en intimidad con Él, rendirse como hijo. Tenemos que rendirnos delante de Dios. Vamos a buscar en la palabra Isaías 46, del 9 al 10, y leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es soberano. No somos quien para preguntarle. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos toda la adoración. Te necesitamos todos los días de nuestras vidas. Necesitamos tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda justicia, a toda verdad, Señor. En ti nos sentimos plenos, Señor. No hay nada en esta tierra que llene lo que tú llenas, Padre. Tú no llenas todo, tú le das plenitud de vida, Dios. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tu mano nos ha alcanzado. Gracias porque nos sacaste del mundo y nos trajiste a tu luz, Señor. Queremos obedecerte, agradarte en todas las cosas, Señor. Que tú estés alegre y contento con cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos a cada familia que se conecta por internet. Llénales de tu presencia. Abrázalo, Padre Santo, y abre cada sentido espiritual, Padre, para que pueda escucharte, Dios. Gracias, ponemos toda esta prédica en tus manos, que son las mejores manos, las tuyas, Padre Santo. Y dejamos todo tu fiel cuidado, el funcionamiento de todos los aparatos, Señor. Seas tú, Señor, dirigiendo al pastor, Señor, y que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a tu pueblo, Señor, al pueblo de Venezuela, Señor, declarando, Dios, que tú sanas, que tú libertas y que tú llenas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Se les ama y mucho. Dios me les bendiga. Dios les guarde. Sí, bien. Nuevamente estamos delante de la presencia del Señor, delante de sus santos ángeles. Y hoy en el día del Señor, pues cuando estamos gozosos y alegres de un día más que el Señor nos ha concedido, no queda pues más que decir que Dios ha sido bueno, maravillosamente bueno. Y queremos nuevamente saludar a todos los que nos han reportado audiencia desde los diferentes lugares del mundo, desde Italia, desde Argentina, desde Chile, desde Brasil, desde Ecuador, desde Panamá, desde Colombia. Queremos también saludar a nuestros amadísimos hermanos que están en España, también en Italia. Desde acá de los Estados Unidos saludamos a todos nuestros amadísimos hermanos que no solamente nos apoyan al estar en la transmisión junto con nosotros, sino que al mismo tiempo pueden respaldarnos con sus oraciones. Les bendecimos en el nombre del Señor y agradecemos por todo lo que Él nos ha dado. Queremos también, como todos los domingos, pedirles que compartan este enlace con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de estudios, de trabajo, en fin, que lo hagan con todo aquel que necesita o necesite la palabra de Dios, y todos los necesitamos para que su vida sea dirigida, sea bendecida y sea reconducida por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo.
A su nombre sea la gloria. Bien, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 12. Y el título en la versión Reina Valera es Rebelión de Israel, capítulo 12. Allá, hijo, allá, ve. Hijo. Y quiero leerles entonces en el capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 10, 11. Y dice así la palabra del Señor. Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Hoy nuevamente te pedimos, Señor, que el reino de los cielos se establezca en cada lugar donde esta palabra, Señor, está llegando. Y al establecer el reino de los cielos, Señor, en cada lugar donde se invoca tu nombre y donde esta palabra está llegando, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos, Señor, libertad a los cautivos. Hoy declaramos gozo y alegría. Hoy declaramos salvación y vida eterna. Pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén. Bien, esto es una historia por lo demás interesantísima. He titulado el tema de hoy: ¿qué me aconsejan ustedes? Y esta expresión, ¿qué me aconsejan ustedes?, está tomado de la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y es la pregunta que le hace el rey que era el hijo de Salomón, nada más y nada menos que el hombre más sabio que ha tenido el mundo en toda su historia, y que no se puede igualar nadie a él, a excepción, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido hombre más sabio que Salomón. Y Roboam era el hijo que estaba ascendiendo al trono y que le tocó la dura tarea de recibir un reino que ya estaba sufriendo las decisiones que su padre había tomado, pero sobre todo aquellas que tenían que ver con los tributos, que tenían que ver con los impuestos. Los que les ha tocado pagar impuestos saben lo duro que es enfrentar al tío Sam o enfrentar en sus diferentes países, ¿verdad?, las cargas tributarias o impositivas. En aquellos tiempos les tocaba bien duro, y los hijos
Muchas veces de los padres eran llevados para la guerra sin pedirle mucho consejo o pedirle mucho permiso. Los reyes se apoderaban de las tierras, así que esa era una cosa bien dura. Pero aquí tenemos a un rey joven que viene nada más y nada menos que de los lomos de Salomón. Entonces uno podría pensar que un joven, ¿verdad?, que viene de semejante estirpe, será tan sabio como su padre, ¿no? Hay un refrán que dice, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice? No, ¿qué dice? El hijo de gato, ¿verdad? Caza ratón. Y muchas veces los hijos ni cazan ratón ni prestan la ratonera. Pero este muchacho, si algo aprendió de su padre, fue rodearse de consejeros. Desafortunadamente, la historia nos dice que este muchacho, que este joven, ¿verdad?, pidió consejos tanto a los ancianos que habían estado al lado de su padre, lo cual era correcto, como a los jóvenes con los que se habían criado, lo cual no era del todo correcto. Y este Roboam tenía la intención de hacer las cosas bien, pero buscó el consejo en un mal lugar. Y las consecuencias de esa decisión sencillamente están escritas en la Biblia para nuestro consejo y para nuestra instrucción. Él les preguntó, ¿qué me aconsejan ustedes? Hoy los padres necesitamos el consejo de Dios para criar a los hijos. Los esposos necesitan el consejo de Dios para poder llevar un matrimonio y una familia en armonía, en gozo, en alegría, pero sobre todo una familia que goce de una salud espiritual correcta, donde haya respeto, donde haya amor, donde sencillamente se preocupen los unos por los otros. Hoy necesitamos consejos sobre temas financieros, necesitamos consejos en la vida profesional, en la vida laboral, en la vida que tiene que ver con nuestras proyecciones hacia el futuro, en lo personal, sobre nuestros proyectos. Y este hombre llamado Roboam, rey de Israel, hizo una cosa que todos deberíamos hacer a la hora de tomar una importante decisión, y es pedir un consejo. Como padres descubrimos que muchas veces al hablarle a nuestros hijos y le damos nuestros consejos, ¿verdad? Sencillamente no toman como muy en serio, ¿no? Y creo que todos nosotros fuimos hijos también y no tomamos en algún momento muy en serio los consejos de nuestros padres. Y después que ya los padres no están, o después que ya los padres están viejos, uno comienza a acordarse que los padres dieron no solamente el consejo, sino que tuvieron un refrán que siempre nos recuerda lo sabios que fueron, lo inteligentes que fueron y sobre todo la experiencia que les dio la vida que nosotros no poseemos. Así que si algo hemos de entender en este tiempo es que los jóvenes, al igual que nosotros en antaño, no tomamos los consejos de forma literal con nuestros padres. Desafortunadamente, a veces creemos más en el consejo de un profesional, creemos más en el consejo de un amigo, creemos más en nuestros propios consejos que en el consejo que viene de Dios. Y muchas veces, basados en nuestra experiencia, basados en los consejos que recibimos, inclusive de la internet, porque hay gente que le tiene ahora más fe al internet que a la propia Biblia. ¿Se imagina eso? Le tiene más esperanza y más fidelidad lo que pueden ver en las redes, lo que pueden ver en internet, en Wikipedia, que se ha convertido en el maestro y señor del conocimiento de mucha gente, y hacen de esta Wikipedia o hacen de este conocimiento, ¿verdad?, la respuesta suprema a todas sus interrogantes. Pero un buen consejo puede traernos vida, puede traernos bendición, o al mismo tiempo, si lo hacemos de manera incorrecta, este consejo puede traer sobre nosotros maldición, puede traer una gran desgracia. Esta historia nos cuenta de este joven que comienza su reinado y él, queriendo hacer las cosas buenas, dice la Biblia
que no solamente le pidió el consejo a los ancianos que habían estado con su padre, sino a los jóvenes que habían estado con él, criándose durante todos sus años desde la niñez. El resultado de esto fue que con un corazón lleno de orgullo, con un corazón lleno de prepotencia, dice la Biblia que él desestimó el consejo de los ancianos que habían estado al lado de su padre. ¿Y qué ocurrió? Que escuchó a sus amigos, a sus compañeros. ¿Sabes? Esto me recuerda muchas veces que una vez se le dice a los hijos tantas cosas y los hijos están más dispuestos a creerle a sus compañeros, a sus amigos que a sus propios padres, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo descubro que en muchas ocasiones uno puede decirle a un hijo, ¿verdad?, consejos hablando de su porvenir, hablando de su educación, y ellos, bueno, no se escuchan porque no les queda más remedio, ¿no? Pero de pronto se consiguen en sus lugares laborales o en sus escuelas y un amigo lo convence de estudiar para ser astronauta. Y uno les ha dicho, hijo, pero vamos a ver, estudia ingeniería, pero no, papá, yo no soy bueno para eso. Y un amigo les aconsejan para ser astronauta, que tiene una demanda 1000 veces mayor y ellos se deciden por ser astronauta. Yo encuentro en esto una gran terquedad en el corazón de los muchachos, de los jóvenes, justamente porque carecen de experiencia. Pero la Biblia nos dice que este Roboán, hijo de Salomón, quería ostentar una fuerza que todavía él mismo no había desarrollado, ostentar una sabiduría que sencillamente no poseía. Y cuando nosotros tomamos no el consejo de Dios, sino nuestro propio consejo y el consejo de aquellos que no están verdaderamente capacitados, no nos queda otra cosa que estrellarnos, y este fue el caso de Roboam. Cuando él se acerca al pueblo y le dice, el dedo meñique de mi mano es más grueso que los lomos de mi padre, y si él les usó de látigo, yo voy entonces a darle látigo pero con escorpiones. Ahora, yo quisiera que nos preguntáramos, ¿quién de nosotros podría aceptar semejante oferta? Entonces dice la Biblia que el pueblo se levantó y dijeron, ¿qué tenemos nosotros con la casa de Isaí? ¿Y qué tenemos nosotros con David? Y dice la Biblia que a partir de ese momento, escuche, a partir de ese momento, Israel se dividió en las tribus del norte y las tribus del sur. 10 tribus se las llevó Roboán, que era un servidor de Salomón, y que al ver, dice algunos teólogos, algunos escritores eruditos cristianos teológicos, dice la escritura que se dice que Jeroboam, al ver la injusticia de Salomón en la construcción y todos los trabajos forzados a que era sometido el pueblo, dice él se rebeló contra Salomón y Salomón procuró matarlo y él se fue a Egipto. Pero este mismo Jeroboam, cuando escuchó que había muerto Salomón, se juntó con todo Israel y él esperaba que este hijo de Salomón, ¿verdad?, llamado Roboam, fuera tan sabio como su padre y atendiera la voz de aquellos que reclamaban que bajara los tributos, que bajara la opresión. Pero lejos de hacer eso, desafió al pueblo y el pueblo se le volvió en su contra, al punto que hasta el día de hoy las tribus de Israel están dispersas. Pero en los tiempos posteriores a la muerte de Salomón se dividió y solamente quedó el hijo de Salomón con 2 tribus y 10 tribus fueron entonces las del norte y las del sur quedaron completamente separados. Hoy nosotros, al hacer de repente algún recuento de nuestra vida y mirar un poco hacia atrás, descubrimos que muchas cosas que ahora padecemos y de las cuales quizás ahora nos arrepentimos, se debió a una mala decisión. Una mala decisión que quizás tuvo su origen en que no buscamos ningún consejo, en que sencillamente no buscamos el consejo de Dios o no esperamos el consejo de Dios. Quizás creímos que nuestra experiencia era suficiente para poder enfrentar el desafío del momento y descubrimos que tuvimos malas decisiones de orden financiero,
decisiones malas desde el punto de vista sentimental porque nos unimos a una persona que no era la apropiada para nuestra vida. No nos dio el acompañamiento, no nos dio el amor, no nos dio el cuidado que nosotros necesitábamos y por supuesto quizás en el día de hoy está padeciendo o está sencillamente pasando por esa crisis tan terrible que significa un divorcio, que significa una separación. Un buen consejo puede traer buenas cosas a nuestra vida, pero un mal consejo también puede traer cosas malas. Así que a la hora de tomar un consejo para que pueda edificar nuestra vida, para que pueda reconducir nuestra vida, debemos hacer siempre la mejor elección. Salomón dejó un hijo, pero quizás no le enseñó o quizás este muchacho no tuvo la inteligencia de poder aprender de su padre el significado de la palabra sabiduría. Y aunque pidió consejo, lo hizo a las personas incorrectas. Una de las cosas que descubrimos del consejo es que el consejo siempre, escuche, el consejo siempre tiene que ser vertical. No podemos pedirle consejo a una persona que no tenga suficiente autoridad moral o espiritual o física para darnos lo que nosotros necesitamos. Es decir, usted no va a la calle y busca un mendigo y usted le dice, oye, dime tú cómo puedo hacer yo riqueza o cómo puedo yo llevar una vida elevada. Usted sabe que está durmiendo debajo de un puente o está viviendo de una manera zaparrastrosa, como decimos nosotros. Usted no le pediría un consejo a una persona así. Por el contrario, si tuviera la oportunidad, se lo pediría a Bill Gates o quizás a algún magnate de las riquezas, como ustedes saben que aparecen en los diarios. Buscaría quizás la revista Forbes y encontraría los 100 primeros ricos del mundo, y si tuviera oportunidad, le pediría consejo a esas personas. Pero ¿qué es un consejo? Un consejo no es meramente una palabra que sencillamente se lanza al aire. Fíjese, un consejo es la forma en que nosotros deberíamos resolver un conflicto. Un estudiante entró en la oficina de un profesor. Escuche esto. Y el maestro estaba allí chequeando, ustedes saben, sus notas y todo lo que había entregado. Los alumnos pues estaban siendo probados. Había una prueba. Entonces, una chica dice, la historia que entró, esto es quizás una fábula, una cosa allí inventada de alguien, pero entró, miró que no hubiese nada, chequeó que no hubiese nada en los pasillos, y entonces entró donde estaba la oficina del profesor, cerró la puerta y le dijo al profesor, profesor, necesito un consejo para esta clase. Yo haría cualquier cosa, le dijo al profesor, por pasar esta clase. El profesor levanta la mirada de su escritorio y se le queda mirando. Ella se le acerca seductivamente y le dice, quiero decir que haría cualquier cosa. Él le pregunta, ¿cualquier cosa? ¡Cualquier cosa! Vuelve a preguntarle, ¿cualquier cosa? Y ella se le acerca de nuevo, bien cerca del profesor, y le dice, cualquier cosa. Al acercar su rostro a ella, él acerca su rostro también al de ella y le susurra el oído, cualquier cosa. Y ella dice, cualquier cosa. Y le pregunta, ¿podrías estudiar? Algunos queremos consejos para resolver algunos conflictos en nuestra vida, pero nosotros nos gusta por sencillamente una naturaleza mala que poseemos, los atajos, y queremos un consejo que nos ayude a buscar ese atajo que sencillamente nos puede llevar a la desgracia, que nos puede llevar a un mal camino. Hoy nosotros debemos entender que los consejos, si han de ser buenos para nuestra vida, tienen que estar enmascarados con un propósito. Debemos entender que si queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, debemos alinearnos al propósito de Dios.
La palabra consejo en el hebreo es exá y significa plan, prudencia, significa propósito. La palabra consejo en un sentido pleno significa propósito, significa plan. Cuando yo pido un consejo, tiene que obedecer a un propósito. Si yo pido un consejo para no oírlo, sencillamente no estoy haciendo nada. Hay gente que le encanta pedir consejo, pero es para buscar apoyo a sus malas decisiones. Es como el hombre que está exponiéndole a sus amigos una crisis sentimental con su esposa y quieren que sus amigos le puedan validar una decisión de infidelidad. ¿Sabes? No me lo llevo bien con ella. ¿Sabes? No me prepara la comida. ¿Sabes? No es cariñosa conmigo. Y entonces tanto hombres como mujeres buscan en sus amigos un consejo, pero que valide una decisión que tarde o temprano les dañará el corazón y dañará a la familia. Hoy yo quiero hablarles sobre las características de un buen consejo y es importante que nosotros recordemos que si hemos de recibir un consejo para edificación y para bendición de nuestra vida, lo hagamos tomando en cuenta, número uno, que en primer lugar el consejo tiene que ser vertical. Hoy no podemos creer que cualquier persona nos puede dar un consejo. Roboam pensó que sus amigos cercanos a él estarían sencillamente identificados con su corazón, identificados con sus deseos, identificados con sus sueños, identificados con su propio plan. Y aunque eso era cierto desde un punto de vista humano, el plan de Dios no era que él fuera el instrumento del infierno para dividir el reino que su padre había edificado en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Hoy necesitamos entender que si necesitamos un consejo, debemos de pedirlo a alguien que esté en autoridad, a alguien que sea suficientemente solvente en lo moral para podernos dar un consejo correcto. No podríamos preguntarle sobre asuntos de orden familiar a hombres o a mujeres que sencillamente viven un desastre en sus matrimonios o en sus hogares. No podríamos pedirle un consejo a un padre o a una madre que sus hijos no respetan. No podríamos buscar un consejo laboral a aquel que está sencillamente pasando de empleo a empleo y viviendo la mayoría del tiempo desempleado. Es decir, debemos buscar a alguien que sencillamente nos ame, a alguien que sencillamente nos provea de un recurso diferente al que pueda decir el mundo, pero que finalmente nos lleve al propósito de Dios. Un consejo no es otra cosa que tramar, consultar y decretar. Y todo esto tiene que ver con un plan maestro. ¿Sabe? La palabra consejo, como lo decíamos al principio, tiene que ver con un designio, con un diseño. Y cuando Dios nos da un consejo, no es para amargarnos la vida. Cuando Dios nos dice, ¿verdad?, que no podemos estar con el hombre de enojo o que no podríamos estar con un hombre o una mujer que ande desordenadamente, no es para apartarnos de nuestros amigos, es para que nuestra vida lleve un final feliz. Aunque no nos guste, el consejo de Dios siempre será el mejor consejo para nuestra vida. Aunque no nos guste, el consejo de Dios, aunque doloroso, producirá en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Somos más fáciles de convencer cuando nuestro corazón es quien nos aconseja. Somos más fáciles de convencer cuando una persona que sencillamente es carismática, cuando sencillamente es una persona histriónica, nos convence con sus argumentos y creemos en ese momento que es más válido el argumento de esa persona que el consejo de Dios. Debemos considerar nuestros consejos a la luz
de aquellos que tienen la autoridad suficiente para darnos un consejo. En segundo lugar, el consejo tiene que ser oportuno. ¿Sabe? Encuentro que muchos padres cuando van y hablan con sus hijos, o muchas personas que van y hablan con sus amigos, lo primero que ocurre es, oye, si me hubieras escuchado el consejo no estuvieras pasando lo que está pasando. Y es verdad. Pero sabe, lo que le está diciendo en ese momento no es oportuno. Está en una crisis y no necesita que alguien le recuerde sus errores. Necesita cuál es el consejo de ese momento. Sabe, uno podría tener un buen consejo financiero, pero si uno no tiene dinero, pregunto yo, ¿sería oportuno hablar de inversiones cuando no tengo ni siquiera para comer? La gente habla de cosas y aconseja de cosas y busca el consejo de cosas que sencillamente no son oportunas en el momento. Si lo que en el momento te está ocurriendo es un asunto de disciplina, pues tú tienes que buscar el consejo que tenga que ver justamente con esa área de tu vida. Si tiene que ver con un asunto de orden espiritual, tienes que buscar el consejo de Dios y el consejo de tus líderes para que ellos te puedan dar sencillamente lo que tú necesitas para poderte levantar en fe y cumplir los propósitos del Señor. Así que la segunda cosa es que deben ser oportunos. La segunda cosa es que deben estar alineados a la palabra del Señor. Los consejos tienen que estar alineados a la palabra de Dios. Y sabe, yo veo que hoy por hoy la gente le da más crédito a lo que dice, y lo decíamos al inicio, lo que dicen sus vecinos, lo que dicen sus amigos, lo que dicen sus padres, lo que dicen sus parejas, lo que dicen sus hijos. Ellos le pueden creer a cualquiera, pero le cuesta creerle a Dios, le cuestan obedecer al Señor. ¿Sabe? Roboam lo que tenía que hacer era escuchar el consejo sabio, que eran los hombres que aconsejaban a su padre mientras que él estaba vivo. Él pudo sencillamente ponderar, evaluar, él descubrir que lo que estaban diciéndole sus consejeros era algo justo, algo correcto. Pero hoy necesitamos saber que la palabra de Dios, como lo escribió el salmista David, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros no le damos el crédito a la palabra de Dios, entonces pensamos, escuche esto, pensamos que tenemos razón y pasamos por alto el amor, la misericordia, la justicia de Dios. Y entonces para nosotros es más fácil decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo voy a hacer, no me interesa lo demás. Y la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay gente que se disgusta de una manera tan terrible que sencillamente no le importa su vida espiritual, no le importa el destino de su vida espiritual. Y dice, bueno, y si viene el Señor, me quedaré. Y lo dicen con una ligereza, con una alegría o con una forma tan irreverente como que si la salvación no le hubiese costado a nuestro Salvador. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, pero también para deshacer nuestras estructuras mentales. Y nosotros necesitamos entender que si queremos terminar bien en nuestro negocio, si queremos terminar bien en nuestro llamado, queremos terminar bien en nuestra familia, queremos terminar bien en nuestras finanzas, si queremos terminar bien en todo lo que nuestra vida se refiere, debemos alinear los consejos de Dios a nuestra propia vida. Si nosotros queremos un buen consejo, debemos entender que si ese consejo no da respuesta a nuestra necesidad, no es un buen consejo. Los consejos están diseñados para que ellos nos catapulten hacia adelante y no hacia atrás. Por eso es que dice la Escritura, hablando acerca de eso, ¿verdad? En Isaías dice la Escritura que el Señor les hablaba a ellos muchas veces,
Pero ellos se rebelaron, fueron rebeldes al consejo del Señor y ellos volvían atrás y no hacia adelante. Ellos volvían hacia atrás y no hacia adelante. Eso se debía a que sencillamente no tomaron el consejo del Señor, sino que tomaron sus propios consejos. La gran pregunta que nos debemos hacer en el día de hoy es: ¿el consejo que ahora mismo he tomado o el consejo con el cual yo estoy viviendo me está haciendo avanzar o me ha atrasado o me ha estatificado? Hoy necesitamos entender que si queremos un buen consejo para nuestra vida, ese consejo tiene que traer una respuesta correcta. Pero sobre todo, debemos saber a quién le estamos preguntando. Nuestro tema en el día de hoy es: ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Qué me aconsejan ustedes? Él le hizo la pregunta a las personas incorrectas. Ser hijo de sabio no te garantiza ser sabio. Ser cristiano no te garantiza tener una palabra sabia para tu vida. Orar no te garantiza tampoco que vas a tener toda la respuesta, porque inclusive a veces la respuesta de Dios y el consejo de Dios significará esperar. Hay gente que quiere el consejo, pero el consejo de Dios es: espérate, no avances. La respuesta viene en camino, pero no es el tiempo de respuesta, es el tiempo de esperar. Recuerdo que mi viejo decía que cuando estaba frente a una gran encrucijada, él se hacía 3 preguntas. Él decía: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué me dice el sentido común? ¿Qué me dice mi corazón y qué dice mi conciencia? ¿Sabe? Esto es una buena referencia para tomar una decisión. En primer lugar, debemos entender que la palabra de Dios es la palabra correcta para tomar nuestras más importantes decisiones. Por supuesto, usted no va a buscar en la Biblia cómo se va a vestir ni cómo se va a combinar, ni tampoco qué mujer o qué hombre va a tener. Tenemos los principios que son los que nos gobiernan para tomar nuestras decisiones. Pero ¿sabe? Cuando nosotros buscamos el consejo de Dios en la Escritura, podemos estar seguros de que no nos vamos a equivocar. Mira el libro de Proverbios capítulo 3, verso 21, mire cómo dice la Escritura. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Sabe lo que está queriendo decir el sabio Salomón? Y yo creo que Salomón se acordaba de cómo él se vestía. Recordemos que los proverbios fueron escritos en su mayoría por Salomón. Y yo me imagino el collar que tenía Salomón en su garganta. Me imagino que era un collar, ¿verdad? O era con una cadena o una cosa bien ostentosa, una piedra preciosa que sencillamente a todos le causaba admiración. Cuando una persona camina con buenos consejos, cuando una persona camina en sabiduría, sencillamente eso despierta la admiración de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, y aún despierta la admiración por aquellos que nos desconocen. El salmista hablaba sobre la pertinencia de caminar en la palabra del Señor, porque era lumbrera a sus pies, era lámpara a sus pies y lumbrera al camino. 2 dimensiones diferentes sobre el cómo andar en la vida cristiana. Una tiene que ver con aquellas cosas que nos hacen tropezar en cada paso que damos en la vida, pero la otra tiene que ver con nuestra visión de futuro como creyentes en el Señor. El proverbista sigue escribiendo en el capítulo 15, verso 22, que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando no pedimos consejo, ¿sabe? Dice el refrán: el que no pide consejo no llega viejo. Y yo creo que la mayoría de nosotros queremos tener vidas cargadas de bendición, llenas de la bendición del Señor y tomadas, por supuesto, con buenas decisiones en nuestra vida. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Te imaginas? Vergüenza y pobreza
el que menosprecia, el que tiene en poco un consejo, el que minimiza el poder de un consejo. ¿Sabe? Siempre me acuerdo de una anécdota de una mamá que siempre le daba el consejo a una hija. Y dice la historia que un día le fueron a buscar unos compañeros en un carro y estaban allí bebiendo y estaban allí festejando no sé qué cosa. Y entonces, cuando se montó en el carro la joven, él le dijo a la mamá: mija, que el Señor los acompañe. Y ella gritó desde su carro con sus compañeros: pues se tendrá que ir en la maleta porque aquí ya no hay espacio. La historia dice que se estrellaron y se mataron todos los jóvenes, incluyendo la misma hija. Y por una cosa que es paradójica de la vida, y creo que esta historia es legítima, en la maleta había un cartón de huevos y ninguno de los huevos se rompió. ¿Qué le parece? Porque olvidamos que la bendición de Dios es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Cuando nosotros menospreciamos el consejo de Dios para nuestra vida, la pobreza y la vergüenza tendrán que dar paso. La palabra del Señor nos dice que debemos escuchar el consejo y recibir la corrección. En Proverbios capítulo 19, versos 20 y 21 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mire cómo lo dice otra versión. Escúchalo como dice la versión Dios habla hoy. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. La palabra consejo, aquí el traductor de esta versión lo pasó directamente a como hemos venido comentando. La palabra consejo la tradujeron directamente propósito divino. Así que esta versión dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. ¿Sabe? Esto nos debe llevar a este principio espiritual y con esto vamos terminando. Escuchen. Nuestros planes muchas veces sacan de la ecuación a Dios. No pensamos en que tenemos una vida y que esa vida no nos pertenece, que esa vida fue comprada por precio y que Dios es para nosotros nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que no puede estar los hijos por encima del amor que le debemos al Señor, que no puede estar la riqueza por encima del amor que le debemos y la fidelidad que le debemos al Señor, y que podemos hacer muchos planes de riquezas, planes de abundancia, planes familiares, planes académicos. Podemos tener cualquier tipo de cosa y descubrimos que si ese plan no se ajusta al plan divino, al plan eterno de Dios, no importa lo bien confeccionado que esté, lo bien planificado, lo bueno que esté soportado para que éste sea cumplido, el propósito de Dios prevalecerá. Esta es la razón por la que mucha gente se consigue con no solamente un llamado como hijo de Dios, sino que se consigue tropezando y de alguna forma preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué las cosas no me funcionan? ¿Por qué las cosas no siguen avanzando en mi vida? Es porque el propósito de Dios se tiene que cumplir primero. Es el propósito de Dios, como dice esta versión: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. La versión de Jerusalén latinoamericana dice así: el hombre hace muchos proyectos, pero solo se cumple el plan de Yahweh. Solamente se cumple el plan del Señor. Y tú me dirás: pastor, pero ¿cómo yo puedo entender el plan de Dios para mi vida? Buscando la palabra, buscando el consejo de Dios, buscando a Dios en oración. Hoy necesitamos entender que no importa cuán fabuloso sean nuestros proyectos de vida, podríamos estar en el camino equivocado y en el proyecto equivocado. Jesús le refirió a sus discípulos y a todos los que le oían esta parábola, y con esto termino. Escuche. Lucas 12, versos 18 al 21 nos dice:
que Jesús le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, no poco, mucho. Y pensaba dentro de sí, escuchen, esas reflexiones internas. Él pensaba dentro de sí. Se decía, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Es decir, él ya estaba haciendo una planificación de todo a lo que se refería a sus riquezas y su futuro inmediato. Él dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Guardaré mi fruto y mis bienes. Y después que yo haga todo esto, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Te imaginas? Hombres y mujeres haciendo proyectos al margen de la voluntad de Dios. Y en este tiempo quizás muchos de sus sueños truncados porque se enfermaron y murieron, porque los negocios no se dieron, porque los proyectos no se desarrollaron. Hay una pandemia de proporciones globales que ha desarticulado los proyectos de muchos hombres y mujeres de Dios. Hoy la gran pregunta no es, Señor, ¿por qué? Sino es, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar? ¿Qué es o cuál es tu plan para mi vida? Señor, dame ojos para ver lo que no veo. Dame oídos para escuchar lo que no oigo y un corazón para entender lo que no comprendo. Roboam pudo haber consolidado el reino de su padre, pero un consejo malo dado por sus amigos le valió no solamente la división de todo su reino, sino que pasó en la historia sin pena, sin gloria, como otro rey más sobre Israel. Dios tiene grandes proyectos sobre tu vida. Dios tiene grandes planes sobre ti y Dios quiere cumplirlos. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le vas a pedir consejo sobre los proyectos y sobre las semillas que Dios ha puesto en tu corazón? Hoy podrías decir, edificaré estos graneros, los haré más grandes, le diré a mi alma, repósate, gózate, bebe. Pero quién sabe si Dios estará diciendo en el cielo algo diferente a lo que tú estás planeando. La Escritura nos dice que cuando uno es humilde y se alinea al plan de Dios, las cosas serán completamente diferentes. Hoy quiero instarte a que despierte la palabra de Dios en ti. No importa cuál sea tu plan, no importa cuál sea tu proyecto, el consejo del Señor será el único que prevalecerá. No importa cuán elaborado sea tu plan de vida, y es bueno que tengas un plan de vida, pero recuerda que el consejo de Dios es el único proyecto que prevalecerá. Si has fallado, entonces reconoce que has fallado. Acércate al Señor con humildad y dile, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti y hoy necesito que tú retomes el control de mi vida. En Proverbios capítulo 28, verso 13, dice la Escritura que nosotros debemos consultar al Señor. Siempre, siempre debemos consultar nuestras decisiones. En Proverbios capítulo 18 dice la Escritura, y si podemos todos buscarlo, 13 verso 18, dice la Escritura, que si no queremos caer en la pobreza y en la vergüenza, debemos de guardar el consejo y la corrección. Hoy podrías decir, ¿sabes qué? Suena muy bien todo esto, pero yo sigo mi vida. ¿Sabe? Hay decisiones que mucha gente lamentará en la eternidad. El consejo de Dios para nuestra vida en el día de hoy es guardar nuestro consejo y ajustarnos al plan de Dios.
Debemos reconocer al Señor en todos nuestros planes y Él finalmente enderezará nuestras veredas. Yo quiero invitarte en el día de hoy a que puedas acercarte al Señor en fe, creyendo que Él es bueno y misericordioso, creyendo que aunque tú hayas fallado, Él no va a fallar. José pudo perfectamente entender que su crisis estaba fuera de lo que él se imaginaba, pero él entendió que Dios tenía un plan. Job entendió que Dios tenía un plan. Él no atribuyó al Señor despropósito alguno, es decir, que él entendió que aunque había perdido su familia, que había perdido sus riquezas, que había perdido su salud, Dios tenía un propósito. Finalmente, Dios bendijo a Job al doble de lo que antes tenía. Y a José lo puso frente a un gran imperio. Era el segundo al mando en Egipto. Y con él Dios pudo salvar toda la dinastía de Israel. Hoy Dios quiere llevarnos al punto en el que podamos cumplir con sus planes eternos. Y la gran pregunta es, ¿estaremos dispuestos a alinearnos al plan de Dios? ¿Estaremos dispuestos a obedecerle? ¿Estaremos dispuestos a decirle, Señor, me he equivocado, pero hoy quiero hacer tu voluntad? Hoy quizás te lamentes por las cosas que decidiste en el pasado y que hoy te causan dolor. Yo vine para traerte esta palabra de parte del Señor y para decirte que si te equivocaste, no importa. Hoy puedes levantarte en fe y acercarte a Dios y Él se acercará a ti, no solamente para restituir los años que comió la oruga, el revoltón, el saltón, el gusano y todo el ejército que Dios envió para impedirte que tú avanzaras en tu camino y te destruyeras. Hoy necesitamos entender que si hay algo que debemos reconocer es a Dios en todos nuestros proyectos, en todos nuestros planes. Mételo en la ecuación y sabes, no te vas a arrepentir. Aunque el pueblo veía a un Mesías fallido, Dios había provisto un plan perfecto, un plan de redención. Su sangre hoy nos limpia de todo pecado. Su muerte es la garantía de nuestra resurrección. La muerte no le pudo contener y hoy a la diestra del Padre intercede por nosotros a favor de todos sus hijos. Aunque el mundo vio a un Cristo derrotado, Dios en su plan eterno e infinito veía a una humanidad redimida y salvada. Y por esa razón hoy estamos aquí. Yo quiero pedirte que allí donde estás puedas inclinar tu cabeza y puedas acercarte al Señor en fe y pedirle que tenga de ti misericordia. Que puedas acercarte al Señor y que te puedas alinear a sus propósitos eternos. Que si has fallado puedas reconocerlo, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que hoy puedas entender que el Dios eterno tiene un plan glorioso y son planes de paz, un planes de bien para darnos el fin que deseamos. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a que inclines tu cabeza y hagas conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, he venido a ti y reconozco que he tomado malas decisiones y que quizás no estoy haciendo lo que tu plan me ha indicado de muchas maneras. Pero hoy vengo a ti descubriendo, Señor, que en ti está la respuesta a mi necesidad y que tu plan perfecto prevalecerá. Hoy me alineo a Él y te pido, Señor, que abras mis ojos para ver lo que no veo, que abra mis oídos para oír lo que no oigo,
y que me hagas comprender en mi corazón lo que hasta ahora no he entendido. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder e ilumina mis pasos y mi camino. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, yo quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de tu necesidad. Quiero orar a Dios a favor de esta oración que has hecho previa y que hoy habrá de marcar un antes y un después, ¿sabe? Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Así que allí donde estás, si has hecho esta oración con fe, lo has hecho en plena certidumbre de fe, yo te prometo por la autoridad que Dios me da en su palabra, de que hoy marcará un antes y un después en tu propia vida. Así que allí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Y yo quiero que repitas conmigo y yo quiero que allí donde estás recibas esta impartición de parte del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada hija y cada hijo, Señor, que en esta hora pone su mano en su corazón. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tú le bendigas, que tú despiertes, Señor, la palabra en ellos, que ellos puedan, oh Dios, ver la realidad y el significado, Señor, de pedir un buen consejo. Padre, muchos de ellos están debatiéndose sobre decisiones de orden financiero, de orden familiar, de orden afectivo, Padre, de orden personal, de proyectos de vida, de proyectos, Señor, de negocios. Padre, que el nombre poderoso de Cristo Jesús alumbra, Señor, su entendimiento en esta hora. Disipa toda tiniebla. Ven, oh Dios, en la ayuda de cada uno de ellos. Y si hay algo que necesiten corregir, Padre, que en esta hora la respuesta del cielo se haga presente. Padre, yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, Señor, a cada anciano, a cada niño, que en esta hora, Señor, acude a ti ante el buen consejo, Señor, que solo tú puedes dar. Hoy te pido, Señor, que tú le bendigas y que tú le prosperes y que sus sentidos espirituales sean abiertos para recibir de parte de ti, oh Dios, el consejo que nunca falla. Gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, si esta palabra fue de bendición, comparte el enlace con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de estudio, con tus compañeros de trabajo. Quiero invitarte a que el próximo domingo a esta misma hora nos puedas acompañar a través de nuestras redes. Y si tienes dudas acerca de nuestro enlace, puedes buscarlo en misobrelarroca.com, misobrelarroca.com, y en la parte superior derecha estarán allí los enlaces en Instagram, en Facebook y en YouTube. Comparte estos enlaces. Recuerda, si tu vida ha sido bendecida a través de esta palabra, quiero que también lo puedas hacérnoslo saber para orar por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga.